personas, los otros quedan para nosotros. Bueno, ahora sí ya marca el reloj que inició la grabación. Muy buenas noches de manera oficial. Les doy la bienvenida al curso de estadística descriptiva con Excel y SPSS, con ese énfasis más al software del SPSS. La intencionalidad y el objetivo es definitivamente que todos adquieran unas competencias y se fortalezcan obviamente los conceptos de la estadística. Los videos, en primer momento se los envío los enlaces y posteriormente al final del mismo curso se les da la posibilidad de entrar al servidor para que los descarguen, los que están pues participando obviamente, incluso con más información. Bueno, entonces vamos a iniciar en la segunda diapositiva, donde tengo una conducta de entrada. Les cuento que esta es la séptima corte del curso de descriptiva y cambié un poquito el estilo para buscar, y mirando los perfiles también, avanzar. Avanzar no quiere decir que vamos a llegar pues a todo como muy a la carrera, en fin, o saltándome algunos detalles. No, voy a tener la estrategia de mostrar unos elementos, ver y compartir con ustedes conceptos que pudieran decirse ya se podrían dar primero teóricamente y luego aplicarlos. Ahora vamos a hacer un poquito al revés, ya en su momento veremos la parte de teoría, pero quiero avanzar como llegar ligero a los software, que es lo que también entiendo nos gusta a todos. El primer interrogante es, si le dicen que el promedio de personas que compran agua mineral en un supermercado es de 2.85, podría haber sido litros o botellas, en fin. Ah, perdón, esta es persona, ¿no? Personas. ¿Considera que eso es bien dicho? Entonces aquí lo que quiero es que ustedes me digan, 1, si está bien dicho, 2, no es bien dicho. 3, no tenemos ni idea. Son como las 3 opciones que se dan. Bien. 2, 2, 2. El por qué podemos justificar que no es bien esa redacción. ¿Por los decimales? ¿O cuál es la razón que podríamos pensar en que eso no está bien colocado? Pueden ir digitándolo, ya que después, cuando espero que en las próximas sesiones tengamos el audio y ya podamos interactuar de otra manera. Bien, entonces, el promedio de personas que compran agua mineral en un supermercado es de 2.85. Ya me dicen, no está bien dicho. Mi pregunta es la razón. ¿Es porque no puede haber 2.85 personas? ¿Será esa? 1, si es esa, o si no, pues la argumentan de alguna otra manera. Veamos qué nos están colocando. Bueno, falta porcentaje. Muy bien. Ahí hay otro insumo. Le falta fuerza. Muy bien. Bueno, hay un detalle aquí en lo que yo estoy buscando como objetivo. Solamente estaba buscando un detalle. Por eso a veces nos falta contexto para algunos detalles, pero se trata de aclarar. El objetivo aquí que buscaba es, o que busco es mirar la palabra promedio. Promedio. Y está relacionado con un número. Otro detalle es, si ya quisiéramos, digamos que redactar con más información. Aquí nos dicen que el promedio es 2.85% de las personas compran agua mineral, tal. Bueno, aquí viene un detalle en lo que me están expresando. En la generalidad, el promedio viene en la unidad de medida de lo que estemos analizando. Para el caso son personas. Personas. Por lo tanto, no aplica la situación de añadirle el porcentaje. No podríamos decir, como lo planteas tú, Daniela, en promedio el 2.85%. No. Cuando yo hablo del 2.85%, quiere decir que un número determinado de personas están comprando. Pero ya hace referencia más a una situación de compra o no compra de variables cualitativas. El promedio es
una suma y una división, o sea, me fijo en promedio cuántas personas compran. Es muy difícil pues que nos dé un número exacto, eso también es cierto. Número exacto es casi que en muy pocos casos nos dará. Por lo tanto, uno sí podría, el primer punto aquí es de que el porcentaje no iría para el esquema que tenemos ahí, no va, porque es distinto un porcentaje al promedio, definitivamente. Lo otro es que uno sí podría decir es que aproximadamente 3 personas, porque también es cierto que el 285 uno no sabe pues, o mejor no le van a entender a uno cómo así que 0.85 de personas, eso no se entiende bien para muchas personas en un informe. Pero a veces uno sí colocará el número o el número quedó en la tabla tal cual dio, y en la redacción uno podría pensar que se dice en promedio compran aproximadamente 3 personas. Ese es un detalle. Pero el tema de adicional es, y que quiero ir llegando a él, es que el promedio por sí mismo no nos dice mayor cosa. Un promedio siempre tendrá que ir amarrado a una medida de variabilidad. Y eso es lo primero que quiero dejar como en este instante de una primera conducta de entrada. El promedio puede darnos decimales, claro está, y uno en la redacción lo puede aproximar de cuando toca, ¿no? Habrá promedios que si es plata, eso va con decimales, así queda. Y ya sacamos otra conclusión aquí, que el promedio no es porcentaje. ¿Estamos claros en eso? Si no me van colocando, si hay otra cosita a conversar, me la colocan. Luego dice el segundo ítem, con ese solo dato se puede tomar una decisión. ¿Qué haría falta? De alguna manera me adelanté y lo conversé. No, en algunos textos o documentos se dice que el promedio dice solo la mitad de la historia. Yo diría que menos, pero dejémoslo así. Solo la mitad de la historia. Claro, porque no sabemos qué tanto varían los datos. Entonces, ahí lo que estoy viendo es que un solo dato de promedio no me sirve. Y el otro que haría falta es una medida de variabilidad, sea la que fuese. Después veremos cuáles hay. Bien sea una desviación, bien sea una varianza, que ya miraremos después cómo es, o un coeficiente, en fin. Pero el promedio que uno observa en mucho informe, que queda solito, definitivamente ahí no nos están dando ningún aporte a toma de decisiones. Y pongámonos en un caso de cada quien, ¿cierto? Si aquí decimos nosotros que en promedio las personas del grupo tenemos 30 años, ¿qué puede decir uno ahí? Es decir, el que me escuche en ese informe, ¿qué va a opinar? ¿Que todos somos de edad de 30? O que como yo estoy aquí y me ven la cara, que soy el que están filmando, entonces me dicen, no, es que es este cincuentón, entonces los otros son de 20. Pero en últimas no sabemos qué quiere decir ese 30. Si no decimos que hay una variabilidad, o bien poca, y entonces ya uno diría, casi todos tienen 30. Para el ejemplo que tengo de personas que compran agua mineral, si a mí me dicen que la desviación es muy bajita, entonces yo digo, casi todos compran ese número de envases. Pero si por el contrario me dicen, la desviación es muy alta, de 4, entonces, no, entonces que unos compran 8 tarritos y algunos no compran nada, o sea, hay mucha heterogeneidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. De momento, el promedio solo no es tan prudente. Les acuerdo que en la parte de la pantalla superior derecha hay unas lupas, el más nos acerca si la letra está muy pequeña y el menos nos la aleja para poder ver toda la pantalla. A ver, en el interrogante que me hace Juan, cuando se dice desviación se habla de error. No es un error, no. Es una variabilidad, una desviación que ocurre en las respuestas que estamos analizando. Me explico. No podemos considerar error si Ana Daniela tiene 21 años, tú tienes 24, Jairo tenga 29, Pamela es como de 25, en fin, al hacer una variabilidad y una desviación puede que nos dé 3. No, eso no es un error. Eso lo que nos dice es cómo están variando los datos
alrededor del promedio. ¿Cuánto varían mis datos alrededor del promedio? Otro caso que le puedo mencionar es los ingresos de 20 personas. El uno gana 1 millón, otro 1,5 millones, el otro 500, el otro 800, el otro 3 millones. ¿No? La desviación no es error. La desviación es cómo se mueven esos datos alrededor del promedio. Y obviamente, pues, más adelante se abordará cómo se calcula. Muy bien, pero ahí vamos aclarando esos detalles. Otro interrogante, ¿las frecuencias simples es lo más útil como apoyo a la toma de decisiones? Recuerden que las frecuencias simples son aquellas que únicamente nos dan información de una sola variable, valga decir, solteros 30, casados 40, viudos 8, unión libre 50. Eso es una frecuencia. O base grande 120, mediano 30, pequeño 85. Son frecuencias. ¿Cuántas veces están comprando un producto o qué opinan sobre un precio, sobre favorabilidad de varios personajes? Entonces ahí, esos son frecuencias. La pregunta aquí o el interrogante es, ¿las frecuencias simples es lo más útil como apoyo a la toma de decisiones? Ustedes me dirán, 1 sí, 2 no, 3 no tenemos idea. Todo esto, pues obviamente se irá aclarando al transcurrir, pero quiero saber cómo vamos. Muy bien, ahí quedó. Perfecto. Sí, definitivamente las frecuencias simples, el mero nombre yo creo que a uno lo tiene que empezar a dar pautas. Frecuencias simples. Simples no quiere decir que todo lo que sea simple sea malo, ¿no? Pero definitivamente no son lo más útil para apoyar decisiones. Y en mi enfoque y en mi planteamiento, creo que no nos sirven mucho. Y una última nos dice, si se dice que la variabilidad del precio de compra de agua mineral es de 4,80 pesos por tienda, ya estamos hablando de precio, ¿no? Eso indica alta variabilidad. Estoy hablando de variabilidad, no de error, ¿verdad? Que estamos diferenciando eso ya. Entonces la situación es la siguiente. Van y compran unas personas agua mineral. A uno les vale 20 pesos o 10, no sé cuánto valdrá. Otros lo compran en otra tienda y vale otra plata, otros lo compran en otra y vale otra plata, etc. Al hacer la operación y nos da una variabilidad de 4,80 pesos. Una variabilidad que podemos pensar que sea una desviación de 4,80. La pregunta es, ¿eso es alto? Voy a afirmarlo, eso es alto. Entonces ustedes me dicen, 1 si es alto, 2 no es alto. Según lo que capten. O 3 dicen, no tengo ni idea de si eso es alto o qué. Y no habría ningún problema, porque obviamente apenas estamos iniciando unos conceptos que espero al finalizar sean muy claros, al finalizar todo el curso. Variabilidad tiene que ver con desviación. Sí, tiene que ver con desviación y en este caso podríamos decir que se dice que la desviación del precio de la compra es 4,80. Aunque hay otras medidas, pero asemejémoslo hoy que variabilidad es lo mismo que desviación. Mejor, la desviación es una medida que mide la variabilidad de los datos. Eso es la desviación. Bien, en este punto, muy bien, muy buena la carita, me gusta. Bueno, en este punto puedo afirmar que no sabríamos si es grande o pequeña, porque no sabemos cómo son los precios. O sea que la desviación estándar y en general pues la variabilidad en estos casos, hay que tener en cuenta cuál es la magnitud de las cifras que estamos analizando. A ver, si uno tiene salarios por día, una persona puede ganar 80,000, 100,000, 90,000, etcétera, etcétera. Pues ahí va a haber una variabilidad, que puede ser de 30,000 pesos. Podría ser. Pero si hablamos de salarios, pensemos que sean por horas, y la hora vale 10,000 pesos, otros valen 15, otros valen 20, etc. Pero ya la variabilidad podría ser solamente de 4,000. Porque si fuese lo mismo que mencioné ahora de 40,000, pues es demasiado alto.
O sea, la variabilidad tiene que ver mucho con la unidad de medida, con la unidad no, sino con la magnitud de lo que estemos analizando. Sí, hay que tener variables comparables también, es correcto. Debe tener variables comparables. Y eso sí lo analizaremos en el camino. Pues bien, ahí es una panorámica de conducta de entrada para, como se dice, romper hielo también. Vamos a mirar ahora entonces algo de lo que mostré como lo que pretendemos con el curso. Aquí la letra de este está más pequeña, les recuerdo que con el símbolo más pueden traer la letra y la acercan. Aquí hay un ejemplo de un trabajo real. Solicité el permiso correspondiente, incluso puse el pie de página, es una compañera de Ana Daniela, compañera en términos de su profesión, ahí está, Elena Arango, y su correo por si alguna pregunta que le tenga pues de asesoría, ¿no? Se hizo su trabajo de grado en una especialización. Aplicabilidad de la trazabilidad de la factura definida en el decreto tal. Estamos hablando de instituciones de salud. Y hay una norma que dice, y un decreto que dice que hay que llevar un proceso para lograr minimizar el problema de, en este momento, de la liquidez que hay en las IPS. Todo eso apuntaba allá. Ese es el nombre del trabajo. Bien. Hay unos objetivos. Identificar el perfil académico y profesional de los encargados de los procesos. Bueno, ese es un objetivo. Determinar el nivel de conocimiento de la norma. Pues habrá que preguntar, ¿conoce la norma, sí o no? Más o menos de una escala de 1 a 5, ¿qué tal? ¿La ha aplicado? Etcétera, etcétera. Y el perfil académico, pues obviamente si tiene su pregrado, qué profesión es, usualmente nos dio en el resultado mucho médico, etcétera, etcétera. Especialistas. ¿Y por qué traigo a colación esto acá? Por lo que ya mencionamos en la motivación que se hizo. El tema del curso de estadística y manejo del SPS no es solo la herramienta, no es solo dejar como aislados las cosas de los conceptos estadísticos. Es acomodarlo e insertarlo en el tema investigativo o en el tema de trabajos de la vida cotidiana o del trabajo laboral de cada quien. O preparándose para un trabajo de grado también, como puede ser para Ana Daniela en este caso. Y Juan Felipe, pues para su tema de trabajo. Lo mismo que para Jairo, Pamela y demás. Pues bien, esto implica que hay una primera actividad que me van a hacer y me lo van a enviar. Y es definir un trabajo que van a hacer, un nombre, puede ser de lo que estén haciendo en algún momento ya, o se lo van a ir inventando. Y definen unos objetivos. Claro que el trabajo de este proyecto era mucho más amplio, pero yo traje estos como modo ejemplo. Van a definir 2 o 3 objetivos con los cuales se hará un instrumento, una encuesta, y ahí se va a desarrollar todos los indicadores que vamos a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Y además me captan el mensaje. Van a ir pensando qué trabajito van a hacer y con unos objetivos, y eso me lo van a entregar. No es todo el proceso pues, de una metodología de investigación, etcétera, sino estos esquemas que le estoy dando. La población o universo de estudio también la necesitamos, o sea, un esquemita así chiquito como este. Son las personas involucradas en el proceso de facturación. Ese fue en el trabajo real que se hizo. Tengan en cuenta este y me lo envían para antecitos de la próxima charla que nos toca martes. Pues bien, ¿qué pasó en este trabajo? Vamos a avanzar otro poquito. Y ahí está pensando, está moviéndose la diapositiva. Mientras se mueve, entonces, ya llegó, saqué algo dentro de la metodología que es el procesamiento de datos. Sí, lo puede enviar, claro, Juan Felipe, no hay problema. Sí, la idea es que trabajemos cosas que nos sirvan. ¿Sí? Pues bien, entonces aquí tenemos en la investigación de ejemplo que traje, cómo se planteó la redacción del procesamiento de datos, que está dentro de la parte metodológica de un proyecto. Dice, los resultados obtenidos de la encuesta se digitaron en la hoja electrónica Excel. Por eso también es importante que en Excel vamos a hacer algunos pequeños cálculos.
y luego se exportó al paquete estadístico. Eso es lo más usual. Lo más usual en los trabajos de toda índole es tener, o bueno, si ya se sabe un poquito más, seguramente también lo hacen en el Access. En Access digitan los datos, pero de todas maneras, sea que nos toque llegar a un proceso estadístico más riguroso o de mayor alcance en la investigación, de Access también pasaría al software estadístico. Entonces, es muy bueno tener en cuenta eso. Uno puede digitarlo en cualquier software, pero al final va a caer en un paquete estadístico para que sean los resultados no solamente más confiables, porque puede ser confiables los otros también, sino más ágiles y definitivamente con procedimientos de más envergadura, digámoslo así. Entonces, esto es lo que se planteó ahí. No solo lo traje a colación para destacar lo del Excel y el SPSS, pero la parte de tener el informe sí lo necesitamos. Y luego viene, o al menos lo quise plantear aquí, el análisis e interpretación de resultados. Esto será también ya el producto de un informe final. Cuando se acabe el curso, tendremos que haber desarrollado y al menos haber hecho el ejercicio de mejorar las competencias de redactar. Eso es fundamental y hay una debilidad bien identificada en estos temas. Y segundo, es que no es fácil porque uno tiene que irle haciendo para coger, digamos, la práctica. Y en lo personal, que he trabajado estos temas hace muchos años, pues a uno dice, no, es que yo no redacto bien porque tengo muletillas o porque no todos los temas los conozco, en fin, pero entonces hay que hacerlo. Entonces sí pienso que llegamos a una parte de interpretación de resultados. Y que como ejemplo traigo porque así creo que debe haber un párrafo introductorio o parecido, ¿no? Pero ¿cómo vamos a presentar lo que sigue? Para el ejemplo, para este caso específico, valga la redundancia, se dijo así. Primero lo específico para luego llegar a... Los resultados presentan de lo general a lo específico. Entonces ahí ya se dice que primero se va a hablar sobre el perfil de los encuestados para luego entrar a mostrar lo referente a los temas. Es un ejemplo, pero sí queremos llegar a ese punto. Y en esa misma situación, entonces, eso está insertado dentro de la diapositiva que ya conocen de esa charla motivacional que se planteó. ¿Qué me van a entregar inicialmente? O a no ser que ya tengan pues la parte más avanzada de un anteproyecto. Identificar los objetivos de investigación, obviamente con su título. Nosotros nos tocará, o ustedes van a apoyarse también en construir un instrumento, edición de los instrumentos. En este momento en otra de las salas de la academia están en un curso del tema de construcción de instrumentos solamente. ¿Verdad? Que el tema no es que sea tan fácil, el tema hay que mirar validez, confiabilidad y muchos otros detalles. Pero nosotros acá lo vamos a abordar como es lo usual, entonces van a hacer una encuesta para poder aplicar estos objetivos o cumplir estos objetivos. Y ahí viene el tema de codificación. Y para codificar necesitamos saber las escalas de medición. Las insertaré en la próxima charla más bien. Es parte conceptual teórica, entonces la quiero ir dejando para que primero exploremos, así como entrando dándonos contra la pared un poquito y luego afianzamos la teoría. Entre otras cosas les llegó el ebook, me confirman con los unos, porque ahí también sugiero que empiecen a leer todo el primer capítulo, que ahí es donde está escalas de medición y todo eso lo vamos a conversar. Me confirman si les llegó el texto ebook, aquí lo tengo en pantallita. A ustedes les debe haber llegado obviamente en digital. Aquí está. Muy bien, lo vieron fue nada más los de la cámara, no queda en el video. A ver, me confirman entonces si les llegó el ebook. Perfecto. Porque ahí van a leer entonces esas partes también. Hay algunas actividades para poder afianzar todo esto. Bien, luego tenemos entonces el tema de, después de la codificación de escalas de medición, viene la digitación, la depuración, los análisis exploratorios, transformación de variables, todo eso ya nos apoyamos precisamente en el SPSS fundamentalmente, y ya procesamos. O sea, se desarrolla el plan de análisis que se tenga y producimos un informe en el cual se construye información, se construye conocimiento y sale ya la gestión de ese proceso. Ese es el esquema que
que se está planteando y que está inmerso pues en todo este proceso. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguien tiene alguna inquietud o todo va claro hasta acá? ¿Me confirman, por favor? 1 sí, 2 no, o se digita alguna interrogante. Bien, en las escalas tendremos una charla o una parte de charla sobre el tema, pero le adelanto en algo. Esas escalas de medición son precisamente aquellas que nos van a dar o que debemos de tener muy claro para poder cumplir unos objetivos y cómo se construye el instrumento. Valga decir, hay variables cualitativas y esas variables cualitativas tienen escala nominal y ordinal, o se clasifican en nominales y ordinales. Y las cuantitativas pues son más otro tipo de escala, la escala de razón, es la que más se conoce. Pero lo abordaremos también en la próxima y ustedes leerán de ese texto y harán las preguntas correspondientes. ¿Estamos claros ahí? Ana Daniela nos dice un 2 con... No le llegó el texto. Ah, eso sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Precisamente el tema de la codificación. Bueno, ahí hay como un detallito que me está pasando cuando traigo el texto de el Excel. No se está viendo aquí en pantalla, entonces ahí sí tenemos una dificultad. Pues bien, ese texto, lo que tenía ahí, pues no lo voy a poder, entonces no lo vamos a ver. ¿Qué escala de medición corresponde a cada variable? Precisamente íbamos a hablar de ese tema. Pero no se están viendo las variables que tengo ahí. Voy a mencionar una, que es de la encuesta que estamos haciendo referencia al estudio. Una de los interrogantes era, ¿qué tipo de institución, estamos hablando de salud, qué tipo de naturaleza jurídica es la institución? O sea, si era pública o privada. ¿Pública o privada? Primero pregunto o afirmo, pública y privada, esa variable es de tipo... Bien, tuvimos un pequeño corte, pero ya volvimos al punto de referencia. ¿Me están escuchando? Muy bien. A ver, ahora sí estamos todos. Bueno, oye, ya tenemos 20 y pico de minutos.